A lo largo de la historia de la humanidad, diversas civilizaciones surgieron y se desarrollaron, cada una dejando su huella única en el curso del tiempo. Muchas de estas civilizaciones son tan fascinantes que continúan habitando el imaginario de las personas hasta la actualidad, como la antigua Grecia con sus sofisticados patrones culturales y su filosofía revolucionaria. La poderosa Roma, que se estableció como uno de los mayores y más influyentes imperios del mundo antiguo. El grandioso Egipto con sus magníficas creaciones arquitectónicas, como las pirámides que desafían el tiempo. Los fascinantes mayas con sus avanzados conocimientos astronómicos. Una de las civilizaciones más intrigantes de las Américas. Y los impresionantes incas con su extraordinaria ingeniería. Todas estas civilizaciones fueron verdaderamente extraordinarias y se remontan a periodos muy antiguos de la historia humana. En medio de toda esta riqueza histórica y cultural, entre todas estas civilizaciones notables, existe una que se destaca de manera especial y única. Una civilización que es considerada primordial, aquella que precedió a todas las demás y estableció las bases fundamentales de lo que llegaría a ser la organización social humana. Pero surge entonces una cuestión fundamental. ¿Qué caracteriza exactamente a una civilización? Y, aún más importante, siendo este el tema central de nuestro video, ¿cuál fue efectivamente la primera civilización? ¿Aquella que estableció los cimientos de lo que hoy reconocemos como la organización moderna entre países y pueblos? Para aquellos que desean profundizar más en el tema, ya sea que seas un estudiante en busca de conocimiento o simplemente un entusiasta de la historia antigua, hemos puesto a disposición diversos artículos y referencias bibliográficas en la descripción de este video. No olvides suscribirte a nuestro canal para apoyarnos y recibir más contenidos como este. Las imágenes del video han sido parcial o mayormente generadas por inteligencia artificial y se utilizan únicamente con fines ilustrativos. Ahora, sin más preámbulos, sumerjámonos en la historia. Primero, es fundamental comprender en detalle el concepto de civilización. En la era contemporánea, nuestra sociedad está organizada en estructuras que denominamos países o naciones, donde encontramos pueblos establecidos dentro de territorios claramente delimitados por fronteras geográficas y políticas. En el interior de estos países existe una compleja y sofisticada organización social que se manifiesta a través de múltiples capas institucionales y estructurales. Esta organización incluye sistemas gubernamentales establecidos, conjuntos integrales de leyes y regulaciones, sistemas económicos con circulación monetaria regulada, planificación urbana que divide el espacio en ciudades y barrios, además de toda una infraestructura administrativa y social que permite el funcionamiento armonioso de la sociedad. Todos estos elementos se integran para formar una estructura cohesiva y funcional que posibilita la organización. Una civilización es una sociedad compleja y altamente organizada que se caracteriza principalmente por su capacidad de generar excedentes agrícolas significativos. Esta producción excedente posibilita una serie de desarrollos cruciales. La especialización del trabajo, donde diferentes miembros de la sociedad pueden dedicarse a tareas específicas más allá de la agricultura. El establecimiento de una jerarquía social bien definida, con diferentes clases y roles sociales, y la formación de centros urbanos organizados, que eventualmente se transforman en ciudades estructuradas. Estos elementos fundamentales crean la base para el surgimiento de una civilización propiamente dicha. Además de estos aspectos fundamentales, diversos otros desarrollos culturales y sociales han sido tradicionalmente asociados a la identificación de una civilización. Entre ellos, se destacan el desarrollo de sistemas de escritura sofisticados para registro y comunicación, la elaboración de sistemas religiosos complejos con rituales, creencias y estructuras jerárquicas bien definidas, la construcción de arquitectura monumental que demuestra dominio técnico y organización social avanzada,
y el establecimiento de un poder político centralizado capaz de administrar territorios extensos y poblaciones numerosas. Cuando observamos el surgimiento histórico de estas características, una cuestión intrigante emerge. ¿Las personas adoptaron voluntariamente estas prácticas por percibir sus beneficios o fueron compelidas a aceptarlas por fuerzas sociales y políticas más poderosas? Este cuestionamiento ha sido objeto de intenso debate entre historiadores, que buscan comprender si el proceso de civilización fue un desarrollo orgánico que surgió desde las bases de la sociedad o si fue impuesto por estructuras de poder superiores. La conclusión más aceptada actualmente sugiere una combinación de estos dos factores. Es común encontrar personas que consideran la civilización como la cúspide de un proceso lineal de evolución cultural de la humanidad. Sin embargo, cuando profundizamos en la perspectiva de los historiadores y antropólogos contemporáneos, descubrimos que el término civilización se utiliza de manera más específica y técnica, refiriéndose a sociedades que desarrollaron múltiples sistemas interconectados e interdependientes. Esta visión más matizada nos lleva a una comprensión más sofisticada de la organización social humana, que puede ser mejor entendida como un espectro continuo de complejidad en lugar de categorías estancas y separadas. En un extremo de este espectro, encontramos las sociedades de cazadores-recolectores, caracterizadas por estructuras sociales relativamente simples y directas. En el otro extremo, tenemos las civilizaciones complejas, con sus múltiples capas de organización e interacción social. Entre estos dos polos existe una rica diversidad de estructuras sociales intermedias, cada una con sus propios niveles de complejidad y características distintivas, formando un panorama fascinante de la capacidad humana de organización social. Pero lo que podemos considerar como la primera civilización estructurada es más antiguo que cualquier gran imperio del pasado. La palabra Mesopotamia, originaria del griego antiguo, tiene un significado profundamente descriptivo: tierra entre ríos. Esta denominación se refiere específicamente a la región geográfica situada entre los majestuosos ríos Tigris y Éufrates, territorio que hoy corresponde al moderno Irak. Esta área extraordinaria, reverenciada por los historiadores como la cuna de la civilización, no recibió este título por casualidad. Sus características geográficas excepcionales proporcionaron condiciones ideales para el florecimiento de las primeras sociedades organizadas, principalmente debido a la extraordinaria fertilidad del suelo y a la abundante disponibilidad de recursos hídricos que sustentaron el desarrollo humano inicial. El paisaje mesopotámico está dominado por extensas llanuras aluviales excepcionalmente fértiles, que resultaron perfectas para el desarrollo de la agricultura primitiva. Sin embargo, esta región paradisíaca no estaba exenta de desafíos significativos. Los habitantes necesitaban lidiar constantemente con inundaciones estacionales, imprevisibles, y desarrollar sistemas complejos de irrigación para gestionar eficientemente los recursos hídricos disponibles. Fue en este escenario donde los sumerios emergieron como pioneros de la civilización, estableciéndose en la región meridional de Mesopotamia aproximadamente en 4500 a.C. Sus modestos asentamientos iniciales gradualmente evolucionaron hacia impresionantes ciudades-estado, entre las cuales destacaban los magníficos centros urbanos de Ur, Uruk, Eridu y Lagash. Cada una de estas ciudades funcionaba como una entidad política independiente, con su propia estructura administrativa sofisticada, aunque frecuentemente se veían involucradas en disputas territoriales y conflictos por el control de los preciosos recursos naturales de la región. Los sumerios son universalmente reconocidos como los arquitectos de las primeras ciudades-estado de la historia de la humanidad. Estas no eran meros aglomerados urbanos, sino centros pulsantes de actividad comercial, expresión religiosa y administración pública. La arquitectura sumeria alcanzó su apogeo en la construcción de los impresionantes zigurats, templos monumentales en forma de pirámide escalonada, que servían tanto como centros religiosos como administrativos. La ciudad de Uruk, en particular, destacaba por sus zigurats colosales, verdaderos testimonios de la extraordinaria sofisticación arquitectónica y de la notable capacidad
organizativa del pueblo sumerio. El sistema de gobierno de las ciudades-estados sumerias estaba estructurado de forma jerárquica, con cada ciudad siendo gobernada por un ensi, gobernador, o lugal, rey, que concentraba en sus manos tanto el poder secular como el religioso. La administración pública era notablemente sofisticada, con una burocracia extensiva y bien organizada que supervisaba diversos aspectos de la vida urbana, desde la producción agrícola hasta la construcción civil, pasando por el comercio y la administración de justicia. Los sumerios fueron pioneros en la implementación de códigos legales integrales que regulaban minuciosamente la vida cotidiana y establecían castigos específicos para diferentes tipos de transgresiones, demostrando un sistema jurídico sorprendentemente avanzado para su época. Una de sus contribuciones más revolucionarias fue el desarrollo de la escritura cuneiforme, aproximadamente en 3400 a.C. Inicialmente concebida como una herramienta para registros contables y administrativos, esta forma de escritura evolucionó rápidamente para abarcar una amplia gama de expresiones culturales, incluyendo obras literarias sofisticadas, composiciones poéticas elaboradas, códigos legales detallados y registros históricos meticulosos. La Epopeya de Gilgamesh, considerada una de las obras literarias más antiguas jamás descubiertas, fue preservada en escritura cuneiforme y continúa ofreciendo perspectivas fascinantes sobre la sociedad, las creencias y los valores sumerios. Además, fueron los sumerios quienes establecieron las bases fundamentales para nuestra comprensión moderna del tiempo, dividiendo sistemáticamente el día y la noche en periodos de 12 horas, subdividiendo las horas en 60 minutos y los minutos en 60 segundos. Su legado de innovaciones es verdaderamente impresionante, incluyendo el establecimiento de las primeras instituciones educativas formales, el registro más antiguo conocido de la narrativa del Gran Diluvio y otras historias que posteriormente influenciaron textos bíblicos, la creación de la primera epopeya heroica de la literatura mundial, el desarrollo de sistemas burocráticos gubernamentales complejos, la concepción de arquitectura monumental revolucionaria y el perfeccionamiento de técnicas sofisticadas de irrigación. La economía sumeria estaba fundamentalmente basada en la agricultura altamente desarrollada, con cultivos diversificados que incluían cebada, trigo y una variedad de legumbres, complementados por una ganadería bien establecida. La implementación de sistemas de riego innovadores y eficientes posibilitó una producción agrícola consistente y abundante, que a su vez sustentó un crecimiento poblacional y urbano sin precedentes. Paralelamente, los sumerios desarrollaron una impresionante red comercial que se extendía por vastas distancias, estableciendo intercambios regulares de productos manufacturados como tejidos elaborados, metales trabajados, cerámicas refinadas y granos procesados con civilizaciones vecinas, creando así un rico ambiente de intercambio cultural y tecnológico que benefició a toda la región. El sistema religioso sumerio se caracterizaba por un politeísmo sofisticado, en el cual dioses y diosas personificaban tanto las fuerzas de la naturaleza como los diversos aspectos de la experiencia humana cotidiana. Cada ciudad-estado mantenía una relación especial con su propia divinidad patrona, como Enlil en Nippur o Inanna en Uruk, y los majestuosos sigurats servían como puntos focales de esta devoción religiosa, funcionando simultáneamente como templos sagrados y centros administrativos vitales. La mitología sumeria destaca por su extraordinaria riqueza y profunda influencia sobre culturas posteriores, presentando narrativas complejas que exploran temas fundamentales como la creación del cosmos, la naturaleza de los seres divinos y la condición existencial humana. El corpus literario sumerio, que va mucho más allá de la célebre epopeya de Gilgamesh, abarca una impresionante variedad de géneros, incluyendo himnos ceremoniales elaborados, lamentaciones poéticas conmovedoras y tratados filosóficos que evidencian la notable complejidad del pensamiento espiritual e intelectual de esta sociedad. Los sumerios,
demostraron una sensibilidad artística extraordinaria, particularmente evidente en sus esculturas magistrales, cuyo impacto e influencia continúan reverberando a través de los milenios hasta nuestra época contemporánea. A pesar de haber establecido fundamentos extraordinariamente sólidos para el desarrollo de la civilización humana, los sumerios, eventualmente, enfrentaron una combinación devastadora de desafíos internos y externos que culminaron en el declive de su civilización. Sucesivas oleadas de invasiones por pueblos semitas, notablemente los amorreos, combinadas con catástrofes ambientales como alteraciones significativas en los patrones de riego y la progresiva salinización del suelo agrícola, contribuyeron decisivamente al debilitamiento gradual de las otrora poderosas ciudades-estado sumerias. El proceso de unificación regional bajo el control de imperios más extensos y centralizados, ejemplificado por el ascenso del poderoso imperio acadio bajo el liderazgo de Sargón, marcó definitivamente el fin de la independencia política sumeria. Sin embargo, es fundamental observar que la influencia cultural y el legado tecnológico de los sumerios no solo sobrevivieron, sino que fueron activamente incorporados y adaptados por civilizaciones subsiguientes, particularmente los babilonios y asirios, que construyeron sus propios imperios sobre los cimientos establecidos por sus predecesores sumerios. La civilización sumeria representa un hito fundamental en la historia de la humanidad, sirviendo como catalizadora para el surgimiento y desarrollo de innumerables civilizaciones posteriores. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han buscado formas cada vez más sofisticadas de organización social, aspirando no solo a la supervivencia básica, sino también al florecimiento cultural y tecnológico. A través de los milenios, podemos observar cómo el legado de estas antiguas civilizaciones continúa influyendo profundamente en nuestra comprensión del desarrollo humano y las estructuras sociales. Este material ha sido meticulosamente elaborado con el propósito de ofrecer un análisis detallado y exhaustivo sobre la primera civilización estructurada del mundo, explorando en profundidad los elementos fundamentales que caracterizaron a la sociedad sumeria y su impresionante legado histórico. La narrativa ha sido construida de manera que equilibra el rigor académico con la accesibilidad, haciéndola valiosa tanto para estudiosos como para entusiastas de la historia antigua. Para aquellos que deseen profundizar sus conocimientos sobre este fascinante periodo histórico, pondremos a disposición una extensa bibliografía académica, cuidadosamente seleccionada, que incluye obras seminales e investigaciones contemporáneas que ofrecen perspectivas adicionales sobre la civilización sumeria y su papel fundamental en el desarrollo de la humanidad.